Vamos a grabar y ok. Entonces vamos a empezar con el ejercicio de hoy. Lo que he estado queriendo hacer en estas sesiones es trabajar con caso general, por llamarlo de alguna manera. Al menos así prefiero llamarlo yo. De modo que, bueno, no hagamos el ejercicio propuesto por el profesor, sino pues ejercicios que sean muy similares. De modo que si yo les digo a ustedes, tengo 2 manzanas y agarro 2 manzanas más, tengo 4 manzanas. Sí. Si cambio las manzanas por naranjas, el ejercicio es exactamente el mismo, lo único que cambia es ahí lo que estoy sumando. Parecido es con esto. Entonces, la idea es que este ejercicio es de hecho muy similar al que tenemos para el máster. Entonces, vamos a empezar por ver lo que es el dataset con el que vamos a trabajar. Y bueno, esto es la base de datos de taxis de Costa Rica. Entonces aquí tenemos 6 columnas que son la placa, el taxi, la clase de taxi, la marca, el año de fabricación, la categoría y el tipo de taxi. Entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar con esto. Entonces, bueno, esto fue cortesía del video que les había pasado de Excel. Excelente trocazo. Entonces, vamos a sacar 4 datos aquí. Vamos a sacar el promedio del año de fábrica. Vamos a ver, eh, según el tipo de taxi, cuál es el promedio del año de fabricación. Vamos a ver por marca qué tanto porcentaje del mercado ocupa. Después hay otra columna que vimos ahí que se llama categoría. Y vamos a ver qué porcentaje ocupa cada uno. Y por clase de taxi, qué tanta cantidad hay. Eso va a ser lo que vamos a trabajar. Entonces, empezamos por el principio. Vamos a MySQL Workbench y vamos a abrir nuevamente el dataset. Primero que todo, como siempre, vamos a crear una base de datos y le vamos a decir que esa va a ser la que vamos a trabajar por default. Después vamos a analizar esta información. Entonces tenemos placa, clase, marca, año de fabricación, categoría y tipo de taxi. Entonces, para todos estos tipos de ejercicios, lo primero que hacemos es una tabla staging. Entonces, vamos a crear la tabla taxi staging con STG. Entonces, le vamos a decir que va a tener un ID que va a ser entero, que no va a permitir nulos, que va a ser auto incremental y que va a ser, que va a ser mi llave primaria. Con coma al final, no con punto y coma, porque si no da error. Después vamos a ver la placa. Esta es la placa que tiene aquí, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Entonces, como las placas se podrían alargar un poco más, vamos a ponerle que placa va a ser un varchar de 20 caracteres. Después, taxi aeropuerto, esto puede alargarse, entonces vamos a decir que vamos a tener un campo que se llama clase, ser varchar, y digamos que unos 50 caracteres. El año de fabricación, bueno, como es solo el año, es un número entero. Entonces, vamos a ponerle año fabricación y va a ser un int. Después, categoría. Tenemos aquí que esto es otro varchar y vemos que hay veces que tiene valores un poco más largos. Entonces, vamos a hacer
y que esto sea otro varchar. Vamos a decir que unos 100 caracteres. Y último, pero no menos importante, está tipo de taxi, que parece ser un poco más corto. Este vamos a dejarlo también en unos 50, nada más por precaución. Es que este se llama tipo taxi. Es un varchar de 50. Entonces, repasando lo que tenemos hasta ahorita. Creo la base de datos. La hago la base de datos por defecto. Y creo una tabla que va a ser staging, que va a contener toda la información de lo que es el Excel. Necesito salvarlo y vamos a ejecutar todo esto. Voy aquí a limpiar para que se vea el resultado con claridad. Y listo, todo bien. Entonces, si yo vengo aquí y le doy select asterisco from taxi stg, listo, ya tengo todos los campos que yo quería. Ok. Ay, ay, ay. Se me regó todo el agua por aquí. Vamos a ver cómo resolvemos aquí. Dame un momento. Toma tu tiempo. Ahorita vamos a ver si Listo. funciona. Vamos a ver, entonces, antes del incidente con el agua quedamos, y aquí ya estoy socando bien la tapa, quedamos en que estamos creando esta tabla staging. Entonces, vamos aquí a pensar un poco con mentalidad de potencial cliente. En este caso, vamos a pensar que aquí voy a tener cuatro, cuatro datos que quiero sacar, que son el promedio de fabricación por el tipo de taxi, el porcentaje de taxis por marca, el porcentaje de taxis por categoría y la cantidad de taxis por clase. Entonces, ¿qué me dice eso? Que lo que es clase, categoría, marca y tipo de taxi, que se me fue la marca, es marca, estas puede haber algunas con un nombre bastante largo. Disculpa, Mario, Sí, una consulta. ¿Y esto que estás creando, dónde lo creas exactamente? Te digo porque, bueno, yo estoy, tú sabes, bastante... o sea, yo lo que entiendo ahí es que tú creas la base, le dices que la use, creas propiamente la tabla donde colocas todos los campos que son las columnas, ¿no? Todavía no se ha colocado propiamente la información del Excel, no se ha importado el Excel al SQL, ¿no? ¿O sí? es correcto. Digamos, de momento esto está completamente vacío. Ujú. De hecho, si vemos aquí, si hago un select, que va a ser la prueba definitiva para demostrar eso, from taxi staging, aquí vamos a ver cómo va a devolver todos los campos, pero vacíos, porque Vacíos. aún no le Ujú, hemos agregado data. ujú. Entonces, eso es Y, y, que y, cuando y yo... esto que has creado, perdón, esto que has creado ahorita, ¿dónde lo has creado? O Ah, sea, a eso iba En en- base de justamente. datos, ¿no? A eso iba justamente. Cuando abrimos MySQL Workbench, ya. aquí tenemos una serie de conexiones. Ujú. Por ejemplo, bueno, es que si ahora esta no va a funcionar porque esto es un contenedor de Docker que yo tenía por ahí. Pero vamos a ver si esta todavía funciona. Si yo abro, por ejemplo, esta conexión, vamos a ver cómo aquí no voy a tener los mismos esquemas, Ujú. ¿cierto? En cambio, si abro aquí la conexión local, ven cómo tengo todos los esquemas con los que he venido trabajando hace tiempo. Ujú. Eso es que cada una de estas conexiones
tiene su grupo de esquemas o de bases de datos con las que puedo trabajar. Entonces, yo cuando me conecto al localhost, o bueno, sí, localhost, que ingreso con mi usuario y demás, cargo esta cantidad de esquemas, que cada uno de estos es una base de datos. Entonces, con este comando yo creo una base de datos nueva. Y aquí le puedo crear Create Database, el nombre que a mí se me ocurra. Ajá. Y Y, una vez que ya la tengo y que la marco como la que es por defecto, que ven que queda aquí en negrita, pues ajá. creo una tabla y como ya le dije, trabaje sobre este, en este que está marcado en negrita se va a crear lo que dice este código. Y aquí lo podemos ver. Ajá. Que está Y- la tabla staging con sus respectivos campos. Ajá, genial. Y yo debo pensar, Mario, eso que está a la izquierda, o por ejemplo, donde has abierto taxis como carpetas, como unas carpetas de un Windows, ¿es la misma lógica o es algo distinto? Pues podría verse de la misma manera. De hecho, sí. Veamos, por ejemplo, la que usamos en la semana pasada. Ve que aquí tenemos varios niveles. Ujú. Entonces, efectivamente esto podría decirse que se comporta como las carpetas de Windows hasta cierto punto. Efectivamente. Y, y cuando tú abres taxis, por ejemplo, le das clic ahí, estoy Ajá. tratando de ver, le das clic, te sale tables, columnas, ¿eso te sale por defecto? Sí, ¿O es es correcto. Cuando, ya? cuando yo ejecuto el create table taxi staging se crea con todo esto por defecto. Esto Ujú, ya MySQL lo crea por, bueno, automáticamente. De ujú. hecho, ahorita como no le he puesto ni foreign keys ni triggers, esto está vacío. Pero ya tiene un índice que es la llave primaria, por ejemplo. Si yo le Ajá, pusiera genial. llaves foráneas, aquí vendrían también listadas. Eso lo vamos a ver Ujú. luego, Gracias. con gusto. Mario, una pregunta. Sí, Al poner marca, yo cuando añadí marca me dijo table already existed, el error sí, de que la tabla ya está. ¿Cómo has hecho para añadirla sin que te dé ese error? sí. Lo que hice fue primero ejecutar este comando, que es drop table. Aquí en lugar de create, pongo drop. Y en los motores de base de datos casi siempre hay la Ah, particularidad de vale. que yo simplemente marco el texto y le voy a ejecutar. Y ya va a Ok. funcionar. Así que borrar la tabla y crear otra nueva, ¿verdad? Crearla de nuevo. Ahora, esto se Ok. puede hacer ahorita porque la tabla está Está vacía vacía. y no tiene Ujú. dependencias. Si hubiera dependencias, ya ahí sí eso sería un problema serio. Y es una buena pregunta, que para agregar un campo, no Update, ¿no? necesariamente, bueno, update es para actualizar valores. Yo para esto podría decirle alter table, sería taxi staging, add column, y le digo marca varchar 100. Vale. Y ya con Ok. eso se agrega el campo columna, perdón, el campo marca Ujú. con un tipo varchar 100. Pero se agregará al final, ¿verdad? No donde quieras. Sí, se agrega al final, aunque en este caso, cuando yo hago la consulta, lo puedo ordenar como yo quiera. Entonces, Ok. termina siendo indiferente. Vale. Vale, Mario, gracias. dos preguntitas. Esto lo estás grabando, ¿no? Sí, sí, esto lo estoy grabando. Ya, maestro. Vamos a ver. Gracias. Y yo creo que lo recomendable es, o sea, como tú lo estás planteando, de cero, crear la tabla para que esté en un espacio virgen, digamos, o sea, este esquema, digamos, para efectos del trabajo o en general de crear un espacio nuevo que esté virgen donde no tengas que agregar nada, ¿no? ¿Tú recomendarías eso para no tener tantas confusiones? Pues sí, sí, en realidad. En un momento. Gracias. Vamos a ver. Se me puso a chocar el teclado. Y aquí vamos a decir nombre del campo. Y aquí le vamos a decir tipo
Valvar. Listo. Ok. Eso por la parte de agregar una columna que se haya olvidado. Después, bueno, ya hablamos de que no sigue funcionando, eso está muy bien. De que vamos a trabajar con clases, marcas, categorías y tipos de taxi. Entonces, como vamos a trabajar con esas 4, vamos a crear tablas correspondientes. Estas van a ser las tablas de dimensión. Ok, entonces debe decir create table. Ahora, esto es interesante porque el estándar de SQL habla de que yo debería escribir todo en mayúsculas. Sin embargo, pues bueno, para la mayoría de personas eso es un poco, no sé, feo, un poco estético. Entonces, en mi caso particular, yo no lo hago. Pero sí debería ser así. Que yo le ponga aquí que es entero, null, auto incremento. Bueno, vamos a hacer llave primaria. Y le voy a poner una descripción de la clase. Esto va a ser un varchar. Y ahora, esta parte que viene es importante. Vamos a ver, voy a crear una tabla clase y la descripción va a ser un varchar. Esta descripción yo la voy a llenar con los valores que ya hay en la tabla staging. Entonces, como lo voy a llenar con esos valores, voy a ver que el tamaño de este varchar sea el mismo que hay en staging. Entonces, si clase en staging tiene un largo de 50, aquí le voy a poner exactamente lo mismo. Es decir, que sea varchar 50. Vamos a ver. Es que se me volvió loco el teclado aquí. Tenía apagado el teclado numérico. Ok. Y aquí no tiene que llevar punto y coma. A fuerza de la costumbre, que llevo días programando. Entonces ya tengo clase. Vamos ahora con marca, que va a ser muy similar. Create table marca. Y le voy a decir de marca va a ser un int not null auto increment primary key y Disculpa, disculpa ¿sí? Mario. Cuando tú pones int not null, ¿qué es lo que quiere decir? Y autoincrement es el archivo de Excel. No, ya de un momento. Ok, cuando yo pongo aquí int not null, lo que esto significa es, primero, que va a ser un valor de tipo numérico y entero. No me va a Ya. aceptar números decimales. Ujú. Después, cuando le digo not null, esto va a significar que cuando yo inserte un valor en esta tabla, el campo ID marca no me va a aceptar que el valor venga en blanco. Tiene que traer algún valor por fuerza. Ujú. Y cuando le digo que sea autoincremental, le voy a decir, lo que le estoy diciendo es, cada vez que se me inserte un valor, vaya aumentando el valor de marca de uno en uno. Ahora, esto se puede personalizar y ponerle, por ejemplo, que salte de 2 en 2 o de 3 en 3 o que vaya de 1 en 1 pero que empiece en 50 o algo así. Pero eso son cosillas que realmente no necesitamos en este momento. Ujú. Y primary key es que esto le estoy diciendo que ID marca sea el identificador único de esta tabla. Ajá. Lo de autoincremental, disculpa, no lo entiendo muy bien. O sea, eso quiere decir que si yo tengo, digamos, en el valor marca, Ujú. que tengo, bueno, marcas de autos, Ajá. ¿cómo se va a incrementar? ¿Qué es lo que... Ok. en- Eso está muy bien. Es una muy buena pregunta. Entonces, el autoincremental funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí estamos 4 personas, cada uno con un
con un NIE diferente. Y estoy bastante seguro de que el número de Medi, el de Jorge, el de Juan Carlos y el mío no son consecutivos. Si nos fuéramos a meter en una base de datos y vamos a usar el NIE como identificador único y lo ponemos autoincremental, nosotros no vamos a poder poner nuestro DNI, nuestro NIE como identificador. Esto porque no son números consecutivos. Entonces, por ejemplo, en esta tabla staging, que le estoy diciendo que el ID sea autoincremental, el número de placa no se me va a admitir. Bueno, empezando porque es un varchar. El autoincremental únicamente puede ser entero, tampoco puede ser con coma flotante. Tiene que ser exactamente un número entero y que, bueno, en este caso particular, que vaya de uno en uno incrementando. Claro, es para cuantificarlo, ¿no? Y para ver cuántos registros tienes fuera de algo así. Es correcto. Bueno, más o menos sí. Sí, en realidad eso por regla general debería funcionar. Sin embargo, a veces pasa que tal vez por los movimientos y transacciones de bases de datos, tengo ya tal vez 100 registros, pero en el interín se me han borrado 30. Entonces tal vez por ahí anda el 80, anda el 55, ¿no? Y al final tengo 70, pero no están consecutivos. A la hora de que se insertaron sí eran consecutivos, pero si se van borrando registros, esos números no se recuperan, sino que se sigue por el orden en que iba. Ahora, no sé si quedó clara esa parte. Sí, solamente que eso que dices justamente de borrar suena a problema, porque, porque si querías insertar los registros, independientemente de si son números o son letras, eh, y se han borrado registros y tú le has hecho un autoincremental, vas a, vas a perder esa dilación de la cantidad finalmente de registros que hay. El autoincremental, o sea, va a funcionar, pero te va a dar una información que no es totalmente correcta, ¿no? Y eso podría hacer que el análisis Bueno, se perdiera. es parcialmente correcta la información del autoincremental, aunque se borren registros, porque sí me va a decir por lo menos con cuántos he trabajado. Entonces, por ese lado sí es correcta. En el entendido de que voy a sacar únicamente los que están actualmente en la tabla, para eso los motores de bases de datos tienen ciertas agregaciones, como por ejemplo los count. Ajá. Entonces, por esa parte es que funciona bastante tener ese tipo de funciones. Ujú. Ya, gracias. Ok, entonces vamos a ver. Dice aquí que, bueno, la marca, como vemos aquí, tiene un largo de 100. Vamos con la tabla categoría. Di categoría igual not null increment descripción categoría. Esta sería varchar y aquí arriba decía 50, si no me equivoco. Dice 100. Entonces aquí le pongo también 100 correspondientemente. Y el último es createTable tipo taxi. ID tipo taxi igual no null increment key y después descripción tipo taxi y le vamos a hacer varchar y arriba decía 50. Entonces aquí mantengo esos 50.
La idea es que aquí mantenga todo eso, esa armonía. Vamos a decirle que cree las tablas de dimensión. Y ya podemos ver que aquí abajo aparecen todas las tablas de dimensión creadas. Ahora, por último, pero no menos importante, vamos a crear la tabla de hechos. Entonces, la tabla de hechos va a ser muy parecida a la tabla staging. La diferencia es que esto me va a permitir relacionar todas estas tablas con mi tabla de hechos. Entonces, yo le voy a decir crear tabla taxi y le voy a decir id taxi va a ser igual int not null auto increment primary key, y aquí es donde empiezan los cambios. Puse tabla en español. Aquí es donde empiezan los cambios. Aquí tengo, por ejemplo, placa, marchar, esto lo voy a mantener. Y siguiente, en staging tengo clase varchar 50. Ahora, ya tengo la tabla clase. Entonces aquí lo que voy a usar es el ID de la clase, que va a ser un int, ¿verdad? Porque aquí es un entero. Entonces tengo que mantener el mismo tipo de dato. Después voy a tener una marca, que también va a tener un entero como identificador. Después voy a tener un año de fabricación, que va a ser un entero también, según tenemos aquí arriba en la tabla de staging. Después de esto sigue una categoría, que va a ser un entero. Y al final vamos a tener un ID de tipo de taxi, va a ser un entero. Entonces, de nuevo, aquí tenemos todas las tablas de dimensión: la clase, la marca, la categoría y el tipo de taxi. Ahora yo voy a crear esto y salió todo bien. Ahora yo actualizo aquí y ya voy a tener la tabla taxi. Y sin embargo, no va a tener todavía ningún índice, aunque ya debería tener la llave primaria. Pero aquí me está faltando crear las llaves foráneas, porque todavía no tengo ningún tipo de relación con lo que son las tablas de dimensión. Existe la relación, pero únicamente en mi cerebro. En la computadora todavía no existe. Mario, Sí. disculpa, y en la tabla de hechos, ya tú pones el ID del taxi y la placa. Ajá. ¿Por qué placa y año de fabricación no tienen el ID? O sea, son los datos, porque son datos numéricos, o bueno, no, bueno, no sé, por qué, bueno, placa no es un valor numérico. O sea, ¿por qué no tienen ID al comienzo? Eso es muy buena pregunta. Lo que es placa y año de fabricación no tienen un ID al inicio porque, bueno, primero porque no hicimos una tabla de dimensión con respecto a ellos, lo cual esa es la respuesta corta. La respuesta larga es que placa y año de fabricación no tienen el ID al inicio porque no hicimos tabla de dimensión, porque estos no son agrupadores en sí. Nosotros podríamos pensar en agrupar por año de fabricación, pero en realidad hay maneras de hacerlo sin recurrir al año de fabricación, que no es un agrupador natural. Entonces, no es usual que yo llegue y diga, ok, del año 90 voy a sacar no. Sino que, por ejemplo, en este caso particular, nos están pidiendo datos con base en las cuatro tablas de dimensión que generamos. Ujú. Entonces, por esas son por las que voy a agrupar y
convenientemente en este momento me funciona hacer eso. Incluso podría haber aquí más información, como que aquí viniera, por ejemplo, el ID del conductor, el nombre del conductor, la dirección del conductor, y ahí yo saco otra tabla que sería el conductor. No lo tenemos, pero podría venir y ahí yo podría sacar una tabla más. Y esa tabla, ¿no?, sí me podría servir para agrupar, como decir, ok, ¿cuántos conductores tiene tal taxi? O ¿cuántos taxis maneja tal conductor? Ese tipo de reportecillos, si son un conductor, se podría ser un agrupador de taxis. Gracias. Con gusto. Entonces, como todavía no tengo relaciones entre lo que es la tabla de hechos, que es esta taxi, y las tablas de dimensión, vamos a crearlo. ¿Cómo creo esas relaciones? Mediante llaves foráneas. Entonces, igual, vamos a poner aquí primero, para que quede clarito, sintaxis para crear llaves foráneas. Entonces, yo digo aquí alter table, nombre de la tabla, add constraint, y que es nombre del constraint foreign key en tabla, vamos a ver, tabla origen, vamos a ponerle así. Vamos a ponerle aquí llave foránea. References, tabla destino, y esto usualmente se hace por campo de identidad. Entonces vamos a decirle aquí que identificador. Ok. Y esta sería la sintaxis para hacer esto. Entonces vamos a trasladarlo a la práctica. Vamos a ir a alter table, taxi, add constraint, y esto por estándar se llamaría así, se llamaría taxi clase. Vamos a poner foreign key y le vamos a decir que taxi id clase referencia a clase id clase. Listo. Y así otras tres más que van a ser taxi marca. Entonces le voy a decir que el campo id marca va a referenciar a la tabla marca en el campo id marca. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo a taxi y a marca los va a unir, que en el campo id marca de la tabla taxi va a haber un valor que va a existir en la tabla marca en el campo id. Eso es básicamente lo que le estoy diciendo aquí. A nivel de diagrama, esas son las rayitas que hay entre tabla y tabla. Entonces aquí le voy a decir categoría. Esto lo voy a copiar porque está bien largo. Y el último va a ser taxi, tipo taxi. De nuevo, esto no es necesario, no es así indispensable que se llame así, pero es un estándar con el que normalmente se nombran a los constraints. ¿Saben? Y aquí sería tipo taxi
Listo. Entonces ahora voy a ejecutarlo. Vamos a limpiar aquí para que sea el resultado. Y ya tengo las 4 llaves foráneas. Si yo refresco aquí, nunca me refrescó. Pero si vengo aquí a ver el diagrama de bases de datos, vamos a decirle aquí next. Vamos a decirle que trabaje con taxis. Finish. Y aquí vamos a tener todas las tablas que hice. Entonces, por aquí anda staging. Aquí está taxi, que es mi tabla de hechos. Aquí anda categoría, marca, clase y tipo de taxi. Ahora, con lo que hemos visto en clase, ¿qué tipo de diagrama es ese? Hasta ahorita es estrella, ¿no, Mario? Es correcto. Esta es una estrella. Más adelante, si hubiera otro ejercicio donde, por ejemplo, hubiera una tabla ciudad y una tabla país, aquí podría venir como ciudad y aquí más arriba país, y ya eso hace que sea un copo de nieve. Pero en este caso particular, como la tabla es tan cortita y no tenemos tanta relación entre una tabla y otra, vamos a trabajar con una estrella. Ok. Entonces ya tenemos la estructura de la base de datos completa. Vamos aquí. Ahora vamos a Pentaho. Una consulta, Mario, y en el caso del trabajo puntualmente, tú ves, porque yo calculo que se puede hacer, por lo menos por lo que yo he visto, se podría hacer copo de nieve, se podría hacer estrella, bueno, digamos que esto está en relación también a eso, que el hecho de que sea una estrella. O sea, a ver, hablando claro, tú lo ves como estrella el, el trabajo o como copo de nieve. La práctica final, vamos a ver si me acuerdo. Yo la estoy trabajando como estrella, si mal no recuerdo. Ujú. Porque no hay como un agrupador que agrupe categorías. Ajá. Vamos a ver. Empecemos aquí a hacer transformaciones como locos. Entonces vamos a hacer primero una limpieza de las tablas. Le voy a decir SQL script y le voy a decir primero le voy a crear una nueva conexión. Y listo. Vamos a poner aquí el nombre MySQL. Que sea nativa. El host. Y la base de datos se llama taxis. Usuario root. Y la contraseña, la mía segurísima. La probamos. Todo bien. Y aquí vamos a hacer una serie de truquillos. Entonces, primero, delete from taxi stg y alter table taxi stg auto incrementa es igual a 1.
Y aquí le vamos a decir que hacemos lo mismo con taxi. Hacemos lo mismo con clase. Hacemos lo mismo con categoría. Hacemos lo mismo con marca. Y se me está yendo una tabla. Que sería tipo taxi, ya me acordé. Y ya les comento qué estoy haciendo aquí. Ok, aquí que ya generé la estructura de base de datos, le estoy diciendo que borre toda la información que hay en todas las tablas y que los autoincrementos devuelva 1. De modo que si yo vuelvo a insertar, ahí los índices van a volver a ser 1. Ok, voy a decir aquí que guarde esto. Y lo vamos a poner en el de arriba. Esfuerzo 21 de julio. Vamos a poner enviar tablas. Pues vamos a una transformación nueva. Y ahora sí le vamos a decir que de un Excel vamos a sacar una tabla. Y Mario, ¿esta limpieza que acabas de hacer es la que tenemos que hacer en el ejercicio o hay que hacer otro tipo de limpieza? Yo diría que siempre es recomendable hacerlo para iniciar, de modo que las tablas queden así vírgenes, por decirlo de alguna manera. Vale. Y Mario, disculpa, tú has sacado esta función de execute, script, SQL, está por defecto así como está input, output, está esta función de scripting, ¿no? Es correcto, es simplemente con la parte, con el buscador de arriba, Ajá. ahí se puede buscar por nombre. Y ubicar obviamente execute, SQL, MySQL scripting, El ¿no? script, ¿Y, es correcto. y qué estamos haciendo exactamente cuando hablamos de limpiar? Porque en mi Estamos, cabeza por lo menos limpiar está, recordando lo de Python, cuando tiene caracteres raros, cuando está nulo, cuando la coma no está bien diferenciada. Eso es lo que yo recuerdo, por ejemplo, de lo que hicimos con Juan Manuel en tema de limpiar. Pero acá hablamos de otra cosa, es otro tipo de sí, limpieza, ¿no? aquí lo que estamos es borrando todo y dejando en blanco, como si estuviera recién creada la tabla. Gracias. Entonces aquí ya saqué lo que es del dataset, agregué el archivo, aquí lo busqué y una vez que tengo el nombre aquí le doy add, ya me va a aparecer aquí. Una vez que ya tengo el nombre del file aquí puedo buscar el nombre de las hojas y aquí le puedo dar get fields from header row, o sea que de la primera fila me saque los encabezados de cada columna. Ok, ahora le voy a decir ponga todo eso en una tabla. Haciendo una conexión. Y ahora sí ya levanto y le voy a poner, como ya es costumbre, MySQL. Es que nativo. Poner aquí nada más para vacilar 0.1. Que poner esta dirección IP es exactamente lo mismo que escribir ahí localhost. Es para que eso no les confunda. Que es exactamente lo mismo poner una cosa que la otra. De hecho, si la pruebo aquí, todo bien. Oye, Mario, ¿y esa dirección de IP es diferente para cada uno o es la misma? No, eso siempre es
Esa dirección es la de mi propia computadora. Eso es la dirección que se utiliza para probar, por ejemplo, la tarjeta de red. Cuando uno hace ping a esa dirección, siempre tiene que ser casi que inmediata la respuesta. Ok. Aquí, entonces vamos a decirle que taxi staging, tronque todo, especifique los campos. Entonces vamos a decirle que lo quiero mapear. Entonces aquí está la función esta guess. Vamos a ver qué tal le va. Ok, bastante bien. Año de fabricación con año de fabricación y le doy add, ¿verdad? Porque fue incapaz de detectar que son la misma cosa, pero yo sí lo puedo agregar manualmente. Tipo de taxi es lo mismo, entonces vamos aquí y le voy a dar guardar. Sería 1.0 una tabla staging. Y aquí puedo ir haciendo un job por mientras. Voy a decir que voy a agregar un start para poder iniciar. Y le voy a decir transformation. Póngame uno aquí, póngame otro aquí. De hecho son 5. Creo que eran 5. O 4. No lo tengo demasiado claro. Entonces, de momento, vamos a abrir este que va a decir limpiar tablas. Vamos a decirle que eso va a estar aquí en users, Mario, refuerzo, limpiar tablas. Y me ejecute eso. Después, llenar staging. Aquí esto es bastante poco amigable. Digo tabla staging. Aquí yo puedo agregarle manejo de errores, pero en este caso no me voy a molestar con eso. Simplemente le voy a dar a ejecutar. Lo voy a guardar como J, usar datos y le voy a dar save. Ahora sí. Vamos a ver. Todo bien con la limpieza de tablas. Y ahora vamos a llenar staging. Listo. Parece que ya. Entonces, si yo vengo a MySQL y ejecuto un select de todo de staging, taxi o taxi STG, taxi STG, ahí baja STG. Esto me debería devolver toda la información. Opa, me falta el from aquí. Y efectivamente aquí ya tengo toda la información. Ok, entonces ahora, siguiente transformación. Voy a... Disculpa, Mario, una cosa. Yo me he perdido en... Claro, tú has hecho las tablas en MySQL, has creado las tablas, todas las tablas Sí, con los campos. ¿En qué correcto. momento tú cargas la información en MySQL, Exact, propiamente del Excel? exactamente en eso estamos. Ok, entonces ya le dije, cargue toda la información del Excel a la tabla staging. Ahora lo que vamos a hacer es de la tabla staging vamos a hacer mediante consultas de SQL, vamos a buscar aquí output, aquí está output, vamos a llenar las tablas de dimensión. Entonces le voy a poner aquí llenar clases. Crear una nueva conexión. Y aquí sí tengo que tener cuidado en que primero lleno las tablas de dimensión y al final en una transformación aparte voy a llenar la tabla de hechos. Porque si la tabla de hechos empieza
a ejecutarse mientras se están llenando lo que es las tablas de dimensión. Si en algún momento la tabla de hechos necesita algún valor de la tabla de dimensión que no se ha pasado porque se está procesando eso, va a generar un error y va a hacer que todo falle. Por esa razón, la tabla de hechos se hace hasta el final. Vamos a hacer aquí igual MySQL. Y aquí, de nuevo, ¿verdad? Es intercambiable poner localhost o la dirección IP. Taxis, root, y 1, 2, 3, 4. El port number siempre es ese número. Sí, esto, a menos que usted manualmente esté consciente de que fue y lo cambió, esto siempre es así. Por ejemplo, como les decía, yo hice una conexión para un Docker container y lo empecé a trabajar con el puerto 52000. Ujú. En este caso, como yo sé que yo hice esa configuración, sí lo cambio al puerto 52000, pero si yo no toqué nada, por defecto siempre va a ser el 3306. Ya, gracias. Con gusto. Entonces, aquí le voy a decir que select distinct, me cambié el idioma al teclado, clase from taxi stg. Entonces, eso me va a devolver lo que yo quiero ingresar en la otra tabla. Entonces, ok, aquí tengo las clases. Y aquí le voy a decir que ingrese esa información. Entonces, pues igual voy a tener que cambiar eso. Entonces, que en la tabla clases tipo taxi, marca clase. Igual, table de fields. Ok. Ahora sí continuamos con libertad. Ok. Entonces, quedamos en que vamos a llenar ahora lo que son las tablas de dimensión. La pantalla, Mario, no, yo no la veo. Qué detallazo. Ahora sí, ya debería estar compartiendo. Ya, chévere, Listo. gracias. Entonces, le daré aquí OK porque me equivoqué. Ok, esto le vamos a poner seleccionar. Y aquí vamos a conectarlas. Y ahora sí le voy a poder poner llenar clases. Y ahora sí voy a poder mapear los campos. Porque ya hay esa conexión. Entonces a clase le voy a mandar la descripción. Y ahora, para evitarme estar creando conexiones, vamos a ir copiando y pegando. Entonces tenemos clase, tenemos marcas, así que simplemente sustituyo select distinct marca y aquí nada más me va a elegir la cantidad de marcas. Ahora vamos a ver, aquí sería marca y aquí le voy a decir que lo mapee. Marca sería la descripción de la marca, voy a agregar, listo. Le pongo llenar marcas. Sigo aquí para no estar creando conexiones, que eso dura mucho. Vamos con las categorías. Y aquí igual, simplemente select distinct categoría de taxi. Aquí le digo llenar categorías. Aquí le cambio el nombre de la tabla con la que voy a trabajar. Y después me vengo aquí a mapear campos. Hay un error, entonces selecciono este y lo mapeo con este. Listo. Y me parece que ahora voy a tener un error en este. Que no lo mapeé. Clase,
y le voy a agregar. Si se me olvida darle aquí a agregar, no se me va a llenar la tabla. Oye, Mario, una pregunta. ¿Esta parte también la estás grabando? No sé si la... Sí, 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 le Ah, estoy ok, grabando. perfecto, gracias. Un gusto. Ok, entonces, ¿qué más tablas tenía? Un tipo taxi. Y ya, esa es la otra que tenía. Sería seleccionar tipos de taxi. Y llenar. Y aquí le puedo cambiar el nombre a tipo taxi. Fields. Aquí vamos a cambiarlo. Porque estamos trabajando ya con tipo taxi. Le voy a agregar porque si se me olvida es problema. No se me llena la tabla y ahí es donde empiezo a sufrir. Ahora, antes de llenar esto, vamos a analizar un poco lo que es la data. Vamos a ver qué resultados me van a arrojar todos esas consultas que voy a hacer. Vamos a ver select, distinct, marca from taxi, STG. Ok, vamos a hacer esos mismos 4 selects para ver qué tipo de información me va a dar. Aquí, categoría. Y le voy a dar aquí tipo taxi. Incluso podría ponerle también para lo que es el año de fabricación. Voy a ejecutar estas 5 consultas. Incluso voy a hacerlo también con la placa. Bueno, es que con la placa no funcionaría porque bueno, ya está, todas las placas son distintas. Pero vamos a ver cómo nos va con estos 5. Porque pueden pasar cosas como las siguientes. El año 0. Difícilmente creo que haya un carro fabricado en el año 0. Por consiguiente, estos carros yo los debería excluir. Entonces, este resultado me funciona porque esos carros debo excluirlos. Después aquí, marca no registrada. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Data para limpiar. Carros fabricados en el año 0. Marcas no registradas. Vamos a seguir anotando aquí, según los resultados. Esto todo está en orden, no hay ningún nulo. Categoría no registrada, esto también hay que eliminarlo. Después vamos a ver, se dan, no ID, eso supongo yo que eso es una categoría no que no cuenta. Y vamos a ver, ya el año de fabricación está. Y estamos. Ahora, busquemos a ver si existen placas que sean nulas. From taxi staging where placa is null. Vamos a ver si nos devuelve algo. No hay placas nulas, entonces estamos muy bien. Entonces vamos a decir que
todos estos hay que eliminarlos. Entonces voy a decirle delete from taxi stg where año fabricación es igual a 0. Haga lo mismo donde marca es igual a marca no registrada. Ahora, a veces tal vez puede que aquí haya un espacio de más o que el espacio de más esté aquí y eso nos puede jugar una trampa. Entonces, para trabajar con texto hay una herramienta que se llama like y yo le puedo poner aquí porcentaje, aquí porcentaje, aquí porcentaje y aquí porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Que después de registrada puede haber lo que sea. Puede terminar ahí la cadena de caracteres, puede haber un espacio, puede haber un número, puede haber lo que sea. Si contiene esto, dele. Igual aquí, que entre no y registrada puede haber lo que sea, pueden estar pegados, puede haber un espacio, puede no haber ahí algún carácter. Si están estas dos substrings de alguna manera incluidas y en ese orden, elimine. Después, delete from stg where tipo taxi igual a no id. Ese sí lo tenemos claro. Y con categoría vamos a hacerlo muy parecido a esto. Ok. Entonces, toda esta limpieza la vamos a hacer desde Pentaho. Entonces, vamos a hacer una transformación nueva. Porque ya encontramos que toda esa información no me vale de nada. Entonces, vamos a decir execute un SQL script. Y le voy a decir, haga todos estos borrados. Enviar información. Pongámosle inválida. Por llamarla de alguna manera. Vamos a decirle aquí una nueva conexión. Y aquí pues lo de siempre, ¿verdad? SQL nativo. Aquí le pongo lo que no se me ocurra. Aquí le pongo localhost. El usuario root. La contraseña 1234. Pruebo. Todo bien. Ok. Y esto ya va a estar ok. Simplemente le doy aquí guardar y voy a poner que esto vaya después de llenar staging. Entonces, limpiar data. Mario, Sí, y una pregunta. ¿Tú cómo has salido a la conclusión de que tienes que limpiar esos cuatro puntos? ok. Sería mediante este análisis que hicimos aquí. Sacamos estas consultas. Y vengo a ver Ajá. aquí. Entonces digo, ok, año de Ah, fabricación, vale. año 0. Eso a mí no me vale para nada. Si algún taxi Ok. se fabricó en el año 0, eso a mí no me sirve. Entonces elimínelo. Este no ID no es ningún tipo. Entonces, y así. Todo este tipo de información que a mí no me suma ni me resta, Claro, con la elimino. select distinct. Ok. Ah, Sí, sí, sí. exactamente. Vale, vale, Que es gracias. exactamente esta data que se va a pasar aquí. Entonces le digo, ya una vez con la data limpia, le voy a decir
20, llenar tablas dimensión. Guarden eso. Y aquí voy a seguir haciendo. Entonces, transformación 3. Y primero le hacemos limpiar data. Sí, aquí creo que sería bueno corregir el nombre y ponerle vaciar. Aquí le vamos a decir llenar tablas de dimensión y traemos la otra transformación que habíamos hecho. Conecto aquí. Y de último, pero no menos importante, vamos a llenar la tabla de hechos. Entonces, table input, table output. Y en el table input, vamos a decir seleccionar taxis. Vamos a crear una nueva conexión. Aquí vamos durando toda la eternidad para abrir. MySQL. Aquí de nuevo, bueno, para seguir jugando .0.0.1. La base de datos se llama taxis, usuario root. Y nada más para ilustrar el punto que esto se puede llamar como sea, le vamos a poner, no sé, aquí un wagon. Funcionó. Ok, entonces ahora cómo voy a llenar la bendita tabla de hechos. Le vamos a decir que me traiga básicamente toda la información de la tabla de staging combinado con las tablas de dimensión. Entonces le voy a decir select. Primero vamos a decirle from taxi, de modo que yo vaya a ver los campos que tiene. Entonces voy a decir select from select placa, ID clase, ID marca, año de fabricación, ID categoría y ID tipo taxi. From taxi staging. Aquí es donde se viene lo bonito. Ok, placa y año de fabricación yo sé que pueden salir de staging, todo bien. Pero ID clase, ID marca, ID categoría y ID tipo taxi tienen que salir de las tablas de dimensión. Y aquí es donde vienen a jugar los join. Aquí le voy a decir join clase on taxi staging punto clase es igual a clase punto descripción clase. Ok, ¿por qué no lo hago con el ID? Porque si yo busco el ID de la clase, eso me va a corresponder en staging con algo que no tiene nada que ver. En cambio, si busco el nombre de la clase y lo empato con la descripción de la clase, ahí sí voy a encontrar
valores que van a corresponder uno con el otro. Igual va a pasar con las demás. Y aquí yo simplemente puedo empezar a acumular joins. Y le digo marca on taxi staging punto marca es igual a marca punto descripción marca. Ahora, esto que estoy haciendo es simplemente para recoger el dataset que yo necesito para llenar la tabla de hechos. Entonces le digo aquí categoría on taxi.categoría es igual a categoría.descripción categoría. Momentos donde uno se arrepiente de los nombres tan largos. Join tipo taxi on tipo. Bueno. Ok. Taxi. Punto tipo taxi. Aquí arriba me equivoqué. Ahora sí. Es igual a tipo taxi es igual a punto descripción tipo taxi. Ok. Ahora, si yo ejecuto esto, me debería devolver toda la información que yo necesito para llenar la tabla de hechos. Y parece que hay alguna tabla que no se me llenó bien. Vamos a ver. Es como que cometí algún error en Pentaho. Vamos a ver. Clase. Ok. Ya sé qué pasó aquí. Que es que no he llenado las tablas de dimensión. Así va a estar difícil. Entonces vamos a ejecutar lo que es el job para ya tener las tablas de hechos llenas. Perdón, de dimensión. Porque si no, no voy a poder llenar la de hechos sin esa información. Vamos aquí. Ya llenamos staging y ya están llenas las tablas de dimensión. Ahora sí vamos a intentar otra vez ejecutar esto. Ya con las tablas de dimensión llenas, ya estos joins ahora sí van a ser posibles. Y ahora sí, ya tengo la información que necesito. Ok, entonces con esta información yo ya puedo llenar mi tabla de hechos. Entonces voy a copiar este script, me lo voy a llevar para Pentaho y en esta transformación que estoy haciendo, copio y pego el script ahí. De hecho, si le doy preview, me va a aparecer toda la información que estamos viendo ahorita. Ok. Le doy ok. Conecto estos dos. Y ok, está usando la misma conexión. Y vean cómo usa el nombre de la conexión ahí arriba. Es indiferente. Y aquí vamos a llenar la tabla taxi. Vamos aquí trunque, especifique los campos y interfield mapping. Entonces aquí esto tiene esta función que se llama guess. Vamos a ver qué tal le va. Perfecto. Todo salió a las mil maravillas. Los mapeo bien uno contra uno. Vamos a darle ok. Le damos ok. Y no le puse nombre a esto. Y lo vamos a guardar como llenar tablas hechos. Y aquí en el job vamos a agregar esto. Hacer aquí users refuerzo tabla hechos y así le vamos a poner.
Ok, aquí nada más para manejo de errores. Vamos a buscar aquí un dummy que no haga nada. De hecho me hace gracia porque esto es un crash test dummy. Entonces este va a ser mi pararrayos en caso de que algo salga mal. Ok, entonces voy y ejecuto todo el job desde cero. Guarde todo. Ya está llena la tabla de hechos. Y si me voy ahora a MySQL y hago la consulta, yo debería volver a recibir este mismo resultado que tengo ahorita en pantalla. Y efectivamente. Ok, entonces ahora ya tengo mi tabla de hechos llena. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que sigue es ir y visualizar la data. Sigue la parte ya la más sencilla. Para el que ya ha hecho tablas dinámicas en Excel, esto es realmente sencillo. Vamos a trabajar primero en obtener la data. Le vamos a decir get data. Le decimos more. Me vengo aquí a base de datos. Le digo MySQL Database, connect. Le voy a decir que el server es localhost y la base de datos se va a llamar Taxis, que es con la que venimos trabajando. Le digo OK. Esto es Power BI, por si alguno no sabía. Y ya está cargando la información. Para esto, para poder conectarse a se necesita descargar un conector de MySQL que es para .NET, por aquello. Si necesitan ayuda con eso, con mucho gusto. Después, taxis categoría, esto lo voy a usar, clase también, marca también, taxis, la tabla de hechos, entonces así, staging no la voy a usar, y el tipo de taxi también lo voy a usar. Entonces le doy load, y ya con eso a mano derecha voy a tener toda la información que quiero. Podemos ver que aquí dice visualizaciones, data. En el momento en que ya cargue todo, aquí en data va a aparecer todas las tablas que le acabo de ingresar. Aquí está haciendo las queries. Vamos a ver. Listo. Ya tenemos toda la información cargada. Y vamos a decir, ok, primero vamos con el promedio de fabricación por tipo de taxi. Entonces vamos a usar un gráfico de líneas, se me ocurre. No sé si será el gráfico correcto, pero vamos a trabajar con ese. Entonces vamos a hablar de que es por tipo de taxi, entonces para que sea más amigable a la vista, vamos a decir que me ponga los tipos de taxi aquí.
le voy a decir aquí que el título sea fabricación por tipo de taxi. Y ya pueden ver cómo aquí aparece graficado. Ahora voy a venir aquí a la tabla de hechos y voy a utilizar el año de fabricación. Voy a poner aquí en los datos que esto sea el eje Y. Y este sigma que viene a la par del año de fabricación significa sumatoria, pero no es la suma de lo que quiero, sino el promedio. Entonces vemos cómo según el año, ok, entonces el rural anda por el 2007, el sedán por ahí el 2008, el adaptado por ahí el 2008 y lo que es microbús casi que llegando al año 2016 en promedio. Entonces es una flota bastante nueva. Vamos a ver ahora las marcas. Vamos a ver, vamos a agregar un nuevo gráfico. Vamos a poner aquí a la par. Y vamos a ver qué tanto mercado tiene cada marca. Entonces igual, vamos a venir aquí. Y vamos a poner aquí en Legend. Pero vamos a decir que sea marca. De modo que sea mejor. Y aquí en los datos vamos a jugar con lo que es el ID de taxi, que eso es un número que sabemos que tiene el total de los taxis que tenemos. Ahora, esto suma de los ID. Lo que quiero es el count. Y para asegurarme que la data sea más limpia, voy a poner distinct. En el caso del ID siempre van a ser distinct, pero esto es simplemente yo para asegurarme la total pureza del dato. En este caso específico yo podría poner count y es exactamente lo mismo, pero por buena práctica vamos a usar el count distinct y vamos a ver cómo Toyota tiene el 45.78 del mercado, Hyundai el 30.77 y aquí aparecen otras marcas como Nissan. Vamos a agrandar esto un poco para que favorezca más. Y otras como Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi, FAW, que esta es China, Peugeot, Great Wall China, Citroën. Y aquí aparecen las marcas cada una con su segmento de mercado. A esto igual le vamos a cambiar un poquito el título para que sea más presentable. Y le vamos a poner que es marca. Ok. Después vamos a ver qué tanto taxi hay por categoría. Vamos a usar ahora un gráfico de Donna. Y vamos a usar la tabla categoría. Vengo y traigo aquí en la categoría. Y aquí, nuevamente, me apoyo en un valor que yo sé que me va a reflejar el total de valores que hay. Y utilizo el count distinct. Ok, entonces, esto lo que me dice es que primero tengo que cambiar los títulos porque esto se ve bastante feo. Poner aquí categoría. Y vamos a poner aquí en general porcentaje de taxis por categoría. Listo. Entonces, como no debería ser sorpresa para nadie, los automóviles son la vasta mayoría. Después los de carga liviana le siguen microbús, esta categoría taxi que no sabemos qué podría ser, y estos que son adaptados. Ya después hay otra categoría que es
transporte colectivo interurbano, pero es demasiado marginal el porcentaje que ocupa como para... ok, aquí está. 0.12%. Entonces son muy pocos. Y ahora vamos a trabajar con lo que es por clase. Vamos a usar un gráfico de barras que no lo hemos utilizado. Vamos a utilizar lo que es el común y silvestre. Vamos a decir que por clase, por descripción, de X. Y bueno, de nuevo, ¿verdad? Este es el campo que nos está ayudando a cuantificar. Entonces, estamos hablando de que hay que cambiar aquí los títulos, sería muy bueno. Y vamos a ver si le cambiamos el título aquí a lo que son los ejes. Y título. ¿Saben? Y al eje Y, vamos a poner aquí está título. Vamos a poner que sea cantidad. Ok. Entonces, aquí, si yo quisiera, por ejemplo, acentuar este número de taxi aeropuerto, podría ponerle que el mínimo o que el máximo sean 5.000. Ahora, el problema es que vean que hay un número que se me excede. Si yo quisiera, por algún motivo de manipulación, hacer que ese número 6.000 se vea más pequeño, yo puedo ponerle aquí 20.000 y ya se va a ver más pequeño todo. Pero no es la intención. Podemos poner aquí que el máximo sea 7.000 y ya se va a reflejar bastante bien. Y esto sería cómo convertir ese Excel en ya una visualización completa con Power BI utilizando MySQL y Pentaho en el medio. Entonces no sé si quedó alguna duda. Hola Mario. Oye, nomás, no sé si puedes repasar lo que hiciste al principio de cómo conectaste los diferentes archivos que venían de MySQL aquí. Sí, desde luego. Ok, aquí lo que hay es que, bueno, cuando arranco Power BI, me aparece una opción que dice obtener data de otras fuentes. O bien, yo puedo venir aquí arriba, donde dice Get Data, le doy aquí More, porque me aparece SQL Server, pero MySQL no. Entonces digo aquí More. Digo Database, MySQL Database, Connect. Aquí me va a pedir servidor, que va a ser localhost. Y database, le pongo el nombre de la base de datos con la que estoy trabajando. Y aquí me va a poner a seleccionar qué tablas quiero usar de la base de datos. Simplemente elijo las que a conveniencia mía funcionen y con esas trabajo. Ok. Entonces aquí tú no transformaste en el Pentaho esta información a archivos CSV, ¿no? No, para nada.
Simplemente Ok. Power BI tiene la capacidad de trabajarlo a partir de la base de datos, incluso hace queries, ¿Incluso qué, perdón? incluso es capaz de hacer consultas. Oh, con queries, consultas. Ok. ¿Sí? Entonces Oye, realmente Mario, sí, no, gracias por ese punto. Y el otro punto que te iba a preguntar, ¿tú sabes cómo agregar lo que le dicen los slicers como una opción para que te diga, ok, a ver, dime toda esta información, pero de los microbús nada más, o dime toda esta información de los sedán? ok. Ah, Por ejemplo, podría trabajar yo con eh, de porcentaje de taxis. Entonces yo podría, por ejemplo, usar un filtro. Entonces, ándale, sí, es como un filtro, sí, sí. sí, entonces le digo, ok, usemos tipo de taxi como filtro. Y le vamos a decir que nada más me muestre los microbuses. Ujú. Ok, Ah, ok. entonces Ay, ok, microbuses. y te afecta todo, ¿no? Sí, exactamente. Porque le di filtro en esta página. Ahora, Ujú. si yo elimino ese filtro, yo puedo trabajar solamente en este otro. Que aquí tiene para filtros en el visual. O filtros y slicers. Andrés. Que podría hacerlo como... Vamos a ver, Se me hace que es una de las opciones que tienes ahí donde dice Build Visual. Y luego es ese que, creo que es ese que tiene el filtrito, la segunda columna, el cuarto, el este. quinto, mero. A ver, sí, sí. A ver, jalo. Ok. Interesante. Pero no sé cómo, la verdad no sé cómo. Yo los he visto en algunos reportes que he visto, pero no sé cómo se incluye, pues. En este caso, creo que otra manera de hacerlo sería separando. Ven que aquí abajo se pueden hacer nuevas pestañas y poner el filtro por página. De modo que si yo hago una nueva página, yo podría llevarme, bueno, de nuevo. Y lo puedo pegar aquí. Y aquí sí me dice fil- filtros en esta página. Y ahora sí vamos a decirle que trabajemos con tipo de taxi. Y le digo filtros en esta página. Dígame que son los microbuses. Sin que Nada, afecte lo que hay sí que aquí. afecte a los otros. Sí, sí, sí. Que los dos Listo. están, los dos tienen su, ¿qué te puedo decir? Los dos tienen su utilidad, ¿no? O sea, si tú solamente quieres ver esa información para los taxis por marca, lo puedes separar. O si quieres ver esa información para todas las tablas, también lo puedes hacer como estaban. Es correcto. No, gracias, man. No más preguntas. Medio, Juan Carlos, ¿alguna pregunta? Oye, Ah, Mario, perdón, adelante, Juan Carlos. no, gracias. Por ahí sí, ¿no? Pero, pero no, yo creo que esto ayuda bastante y siempre muy agradecido por la buena onda y por el tiempo, Mario. De verdad, muchas gracias. Con todo gusto. Medio. Perdón, me estaba preguntando Senia que si lo ibas a compartir. Le dije, sí, porque sí, porque lo está grabando. Sí, 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 Para que correcto. lo compartas. Gracias. Medio está viendo por ahí. Eh, sí, está, pero no lo escucho, está en mute. Bueno, en todo caso ya creo que ya se nos va a agotar el tiempo de reunión. Eh, de cualquier manera, aquí va a quedar grabado el trabajo y lo voy a estar subiendo a YouTube para que lo puedan ver si necesitan repasar algo y se los comparto por el grupo. Perfecto, muchas gracias, Mario.
Chévere, gracias Mario. Con todo gusto. Espero que pasen muy bien y que tengan buen fin de semana. Un abrazo ahí, Angélica. Sí, gracias de tu parte. Bueno, Vale, muchísimas pues gracias. chicos, Feliz tarde. feliz fin de semana. Igual, un abrazo para los dos. Gracias Luego. Mario. Gracias, nuevamente. gracias.